amb la coneguda expressió el pas del mite al logos, que sempre apareix a l'inici de tota història de la filosofia, s'ha volgut sintetitzar l'esforç que va suposar comprendre la realitat natural sense l'ajut de les explicacions donades en els poemes escrits per Homer i Hesíode, és a dir, sense el relat mític. L'origen del nou paradigma cal situar-lo a la Grècia del segle VI abans de Crist, a l'època arcaica, més concretament a Jònia, terres banyades pel mar Egeu i que actualment correspon a Turquia. L'aparició d'aquesta nova forma de pensar o estructura de pensament esdevé quan, per diferents motius, s'arriba a la convicció del fet que, darrere de l'aparent caos, estava ocult un cosmos, que havia de ser el resultat de forces impersonals, és a dir, de lleis que podien ser objectivament i que sempre es complien. Dit d'una altra manera, els fenòmens naturals i els canvis que resideixen en ells, com podien ser els eclipses solars, el moviment dels planetes, el clima, no podien ser el resultat aleatori dels desitjos divins, segons afirmaven les narracions mítiques de les diferents cultures conegudes en el moment, la mesopotàmica, l'egípcia o la grega. Arribar a aquest nivell d'abstracció ha d'estar acompanyat de canvis dins les estructures socials i econòmiques del moment. Entre els anys 599 i 500 abans de la nostra era, la societat és cada vegada més complexa. S'obre al món gràcies al comerç i és possible l'intercanvi cultural. Fins ara, la societat grega del període que va entre els segles X i VI abans de Crist estava estructurada en nuclis de població aïllats i sota el poder dels basileis, dels reis. Els grups socials s'organitzaven segons la pertinença o no a un clan o família, oikos. Així, doncs, la societat estava configurada a partir de les classes socials dels aristoi, els millors, i per sota d'ell la resta d'individus, treballadors, esclaus. Els aristois, que associaven el seu origen a déus o a herois, tenien la supremacia política i governaven regint-se pel concepte virtut. Arriba. Vamos. ¿Oyes los cuervos? Hoy probarán carroña real.
esta rata es por quien me has abandonado. ¡Lucha! ¡Ponte en pie! ¡Eres un cobarde! ¡Lucha! ¡Hemos hecho un pacto! ¡Pelea! Pelea, hijo mío, lucha. Combate con él. ¡Lucha conmigo! Los troyanos han violado el acuerdo. ¡Lucha! ¡Preparaos para atacar! Esto no es honor, es un acto indigno de la realeza. Si no lucha, Troya está perdida. París. La lucha ha terminado. La lucha no ha terminado. Aparta, príncipe Héctor. Morirá a tus pies, me da igual. Es mi hermano. Eren ells que organitzaven i dirigien la vida del poble, i en ells, segons les creences mítiques, es manifestava l'ideal de l'ésser humà: calós, cai, cagazós, el més bell i bo. La base econòmica era l'agricultura i la ramaderia. Els aristòcrates eren terratinents guerrers i el treball el feien els esclaus. A partir del segle IX, abans de Crist, la societat grega arcaica evoluciona lentament. Els grecs van iniciar una expansió comercial pel mar i van establir colònies a l'Àsia Menor, al nord d'Àfrica i a les penínsules Itàlica i Ibèrica. L'auge del comerç i l'ús de la moneda afavoreix l'aparició de grups d'individus que no eren ni aristoi ni membres de cap grup social existent, però que fomentaven l'intercanvi de mercaderies, aportaven riqueses i noves perspectives culturals. S'estava fent la transició d'una societat rural a una altra de caràcter urbà i, en conseqüència, desapareixien les petites viles i sorgien les ciutats o polis. L'organització política i social dins les ciutats-estats fa un gir quan passa d'una estructura política jeràrquica defensada pels aristoi a la democràcia. L'aparició d'aquest nou sistema de govern obligava a una legalitat consensuada, comuna, pública, acceptada per tots i, sobretot, escrita. El món religiós i el món civil tenen els seus espais. Per al primer, l'acròpolis, per al segon, l'àgora, que malgrat estar profundament vinculats per la xarxa de creences religioses, el llenguatge mític religiós deixa de ser fonamental per donar raó dels fets, ja siguin naturals, els de la fisis, o socials, la nomos. Aquesta expansió arriba al seu màxim apogeu entre els segles VIII i VI abans de Crist, quan es funden colònies per tota la costa mediterrània, com per exemple Siracusa, a la illa de Sicília, Massàlia, l'actual Marsella, a la costa francesa, o Empòrium, a la costa catalana. La cultura grega s'expandia per les noves polis, ja que els grecs conservaven la forma de govern, els costums i els déus de les ciutats de les quals procedien. Cada polis s'organitzava política i socialment de manera independent, però hi havia una consciència d'unitat basada en l'existència d'una llengua comuna, una religió y una cultura. A manera de conclusión, En el siglo V, anterior a nuestra era, comenzaba en el Mediterráneo a resplandecer un pueblo glorioso. Hombres y mujeres que sentaron las bases de la civilización occidental. Los griegos.
Acompáñanos a explorar la historia completa de esta extraordinaria civilización, desde sus orígenes en la era cretomicénica, alrededor del 3000 anterior a nuestra era, hasta el final del periodo helenístico, en el 31 a.C., pasando por su periodo de mayor esplendor, momento en el que nacieron la ciencia y la política, la filosofía, la literatura y el teatro. Fue una época de un tipo de arte y arquitectura que todavía luchamos por igualar. Los griegos lograron todo esto en un contexto de guerra y conflicto, venciendo a ejércitos que superaban varias veces el tamaño del propio. Detrás de estos logros, hubo pensadores, filósofos, científicos, políticos, y un sinnúmero de personajes. Figuras como Temístocles, Pericles, o Sócrates, además de otros como Aristóteles, Platón, Pitágoras, y el gran Alejandro Magno, que lograría la unificación de los griegos, conquistaría Persia, y forjaría uno de los más vastos imperios de la antigüedad. Esta es la historia de la civilización que cambió. 2000 años después de la aparición de las primeras civilizaciones en el este, surgiría la primera civilización avanzada de Europa, en la isla de Creta al sur del mar Egeo. La civilización minoica. Ubicada al sureste de Grecia, la isla ya había recibido en el Neolítico a grupos que probablemente llegaron desde Anatolia en torno al 7000 anterior a nuestra era. Si bien a partir del año 2700 anterior a nuestra era, Creta empieza a tener auge, producto de la introducción del torno en la alfarería y la metalurgia del bronce, recién para el año 2000 anterior a nuestra era, florecería como la primera civilización avanzada de Europa. En su apogeo, la población llegaría a más de 100.000 habitantes. A partir de allí, comienza la construcción de los grandes palacios característicos de esta cultura, en particular en la ciudad de Nosos. También en esta época surgía la escritura. La isla habría estado unificada bajo un poder central ubicado en Nosos. El intercambio comercial con el exterior de la isla era muy importante. Creta se encontraba estratégicamente ubicada en el centro de la comunicación marítima entre Asia, Europa y África. La agricultura y la ganadería siguieron desarrollándose, junto con las actividades comerciales. Todo ello daba como resultado una rica economía, que mantenía a esta sociedad a salvo de revueltas sociales. Eran muy religiosos y sus extraños dioses les demandaban sacrificios humanos. Para 1550, los minoicos fueron azotados por la violenta erupción del volcán de Santorini, una de las mayores erupciones en la historia. Luego el territorio fue afectado por terremotos. Todo esto provocó el ocaso de la civilización. Mientras tanto, en el oeste, Grecia estaba bajo el poder de los micénicos. Para el año 1600 anterior a nuestra era, los micénicos habían conquistado la mayor parte de Grecia. Habían llegado a la Grecia continental, alrededor del año 2000 anterior a nuestra era. Era un pueblo indoeuropeo, que habría llegado desde el Epiro y los Balcanes, una civilización inferior que los pobladores anteriores a los que suplantaron, y durante 400 años se dedicaron a asimilar la cultura superior de sus predecesores. Los micénicos fueron grandes guerreros. Para el 1400 anterior a nuestra era, ya habían invadido Creta y subyugado a los minoicos. Se enriquecieron con la cultura de los minoicos. La ciudad de Micenas se convirtió en un centro de riqueza y poder, con una civilización guerrera sin igual en la zona del Egeo. El periodo de esplendor micénico va desde el 1600 al 1150 anterior a nuestra era. Construyeron imponentes palacios. Lo escabroso del terreno en Grecia continental provocó que el dominio total sobre la península balcánica fuera imposible. Pero no así en el mar. La construcción de una flota poderosa les permitió la aventura y conquista de ultramar, y sustituir a los minoicos como dominadores del Egeo. Establecieron contactos comerciales con Italia y Sicilia y formaron parte de una red comercial en el este. La vida micénica también está marcada por una gran religiosidad. El futuro panteón griego se empieza a dibujar en estas fechas con las divinidades indoeuropeas aportadas por los griegos. Zeus, Hera, Poseidón, Artemis, Atenea, Hermes y Dioniso.
En esta época surgieron los legendarios héroes. El gran Héctor, el gigante Áyax, el todopoderoso Aquiles, Ulises, Perseo, y el mayor héroe de todos, Hércules. Pero todos estos héroes y sus relatos fueron más mito que historia. En la última etapa de la Edad del Bronce, los micénicos generaron importantes intercambios comerciales, tanto con Italia y Sicilia, como con la red comercial del este de la que formaban parte. Las ciudades de la época se convirtieron en centros comerciales. Pero la civilización micénica, así como el resto de las civilizaciones de la Edad del Bronce, estaban llegando a su fin. Para el 1200 anterior a nuestra era, el Mediterráneo oriental sufrió un serio revés. Todas las mayores ciudades fueron afectadas. Las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce estaban colapsando. Estas, las más grandes civilizaciones de la época, quedaron arrasadas, decenas de miles murieron o fueron desplazados. Todo se derrumbó. Lo que ocurrió a finales del siglo XIII sigue siendo un misterio. Fue el desastre que aparece en la Ilíada y la Odisea de Homero, en los libros de Josué y en el Antiguo Testamento. Pero lo que causó esta destrucción épica aún es un misterio. Lo que se cree hasta el momento es que el colapso fue producto de diversos fenómenos medioambientales, sumado a invasiones de los pueblos del mar. Y los pueblos del mar llegaron desde el norte, y aprovechando las debilidades de las distintas civilizaciones en la época, atacaron, saquearon y destruyeron todo a su paso. Los palacios de Creta y Micenas fueron destruidos. Durante 200 años las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce fueron destruidas o seriamente impactadas. El comercio entre las ciudades cesó. No se han identificado registros escritos en un periodo de 200 años. Europa y el Oriente Próximo entraron en una edad oscura. Lo que es innegable es que después de todo, emergió algo totalmente nuevo. Durante un par de siglos tendremos la edad de las tinieblas, mientras el crisol se va calentando. Pero de todo esto, de las cenizas renace el ave fénix. Surgen nuevos sistemas políticos y nuevas civilizaciones. Emergen los griegos y acabará surgiendo la democracia tal y como la conocemos. Todo lo que haya causado el colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce, había destruido un mundo. Se produjo el ocaso de lo viejo y el resurgir de lo nuevo. En la península balcánica, hacia el año 1100 a.C., los dorios ocuparon el Peloponeso, con lo que completaron la conquista de Grecia y terminó definitivamente la Edad micénica. Ciudades amuralladas se convirtieron en unidades autosuficientes bajo el dominio dorio, conocidas como polis. Esparta se convirtió en una de las principales polis dorias, mientras que Micenas, Tirinto y otras ciudades importantes del periodo anterior fueron incendiadas y reducidas a tristes aldeas. Los dorios eran un pueblo griego, asentado en el noroeste de Grecia, en la región del Pindo. A finales del siglo XII, debido a la presión ejercida por otros pueblos, en especial los ilirios, fueron bajando desde el norte hacia el sur de la península. Esta migración hacia el sur fue fácil, ya que los reinos micénicos se encontraban muy debilitados, y no pudieron hacerles frente. Los dorios se dirigieron fundamentalmente hacia el Peloponeso. Con los dorios, empezó un periodo de retroceso cultural. Después de la conquista de los dorios, la vida en toda Grecia descendió a un nivel muy primitivo, y así se mantuvo durante varios cientos de años. Escapando de las invasiones dorias, numerosos pueblos griegos emigraron hacia el este, a las islas del Egeo, y a las costas meridionales de Asia Menor. Una zona que quedó libre, luego de la caída del Imperio hitita.
Los pueblos que se asentaron en Asia Menor fueron los eolios, de las regiones de Tesalia y Beocia, y los jonios, procedentes principalmente del Ática. Se asentaron en lo que denominaron Jonia. Más tarde, toda la zona costera meridional de Asia Menor, ocupada por los griegos, pasó a denominarse Jonia. La mayoría de las colonias jonias se convirtieron en importantes centros de intercambio comercial. Al mismo tiempo, fueron las primeras ciudades griegas que se desarrollaron políticamente. Hubo, no obstante, unas pocas regiones que se libraron del dominio dorio. Una de ellas fue el Ática, con Atenas a la cabeza, y otra era Arcadia, situada en los montes más altos del Peloponeso. En estas zonas surgió una identidad jonia que reivindicaba su legítima ocupación de Grecia. Per comprendre com sorgeix el pensament filosòfic grec, s'ha de tenir en consideració diferents fets. Com estava constituïda la societat grega i la seva evolució, la importància de la polis, la influència del mite sobre la societat i la natura, la influència de la ciència i les cosmovisions orientals, el desenvolupament de l'escriptura i la importància de la tècnica. L'explicació racional. A mesura que es van desenvolupant les polis per tota l'Hèlade i les colònies del Mediterrani, que l'escriptura va superant la tradició oral, que l'ordre social queda alterat i s'entra en contacte amb altres cultures i civilitzacions, el discurs mític, lentament, es va abandonant com a model explicatiu de la realitat, de la vida i de la moral, però no de la creença o tradició, ja que les seves explicacions, plenes de simbolismes, narren misteris i rituals que passaran a formar part de la doxa, l'opinió. Per explicar el nou cosmos, es buscarà un origen unitari, en alguns casos de caràcter material, que ja no tingui res a veure amb una forma de creació ex nihilo i de la qual, fins i tot els déus, en són part. Aquest punt de referència es coneixerà amb el nom d'Argé, que, acompanyat de noves tècniques, es conduiran a unes noves formes d'explicar allò que es vol conèixer.